Algo pasa con el cuerpo de uno. Eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre viene de dos fuentes, básicamente. Una motivada por las sensaciones tan malas que vienen de algo que está pasando con el cuerpo. Y el otro porque no soy médico, entonces tengo cero conocimiento de lo que es. Y Google no sirve para esas cosas. Eso no es. Muchos hoy se consideran médicos y comienzan a tener algo. No me tomo tal cosa. No, pero eso es automedicación. Pero hay otro tipo de incertidumbre, porque si vas a un médico, ele tampoco va a saber qué es. ¿Qué tiene que hacer el médico? Exámenes. Tiene que de pronto investigar si es una cosa más complicada. Ya tiene que estudiar un poquito más. ¿Ok? Entonces son dos tipos de incertidumbre diferentes. El mundo inteiro está experimentando el primer tipo de incertidumbre. Hay algo malo en el mundo y nadie sabe realmente qué es. Está raro, ¿cierto? Las cosas que están pasando en el planeta son como extrañísimas, velho. Son rarísimas. Ya yo veía que hubo una reunión de latinoamericanos. Ahí hicieron una votación. En la votación, tres países votaron en contra algo. Dos países de extrema derecha y un país de extrema izquierda. A ver, los tres votaron contra. ¿Cómo es posible? O sea, está raro, está muy raro el mundo. Eh, Todo lo está pasando en términos de comida, ¿no? O sea, están identificando los microplásticos que están presentes en prácticamente todos los alimentos, probablemente ya por años. Ya. Pero nadie sabe cuál es el impacto. Por eso la incertidumbre dá medo. La incertidumbre dá medo, pero porque no hay conocimiento, ellos no saben qué hacer con eso. ¿Ya? El otro ejemplo, ¿no? Yo veía un panel excelente sobre comida ultraprocesada. Y las tres panelistas, ellas decían que ellas consumen comida ultraprocessada y no, porque no hay nada que hacer. Ya, o sea, si comes un paquete de galleta, eso es una comida ultraprocessada. Se considera así, ¿no? Ya. Entonces, un mero paquete de galletas ya entra en ese concepto. Lo que las tres estaban de acuerdo, dos eran profesionales y una era la periodista que las entrevistaba, las tres estaban de acuerdo, es que causa daño. Pero la ciencia no sabe por qué. Entonces no tiene idea por qué. Y eso es la incertidumbre que causa en el mundo de hoy. O sea, algo pasa en el planeta, pero la gente sabe que está pasando porque hay las sensaciones de que algo pasa raro, pero no sabe por qué o qué es. Entonces, claro, la primera cosa que hacen es Doctor Google, ¿no? O sea, buscar respuestas, ¿no? Cuando alguien está enfermo, busca en el Doctor Google allá la respuesta y no son precisas, nunca serán. Cada cuerpo es diferente y tiene que pasar por exámenes específicos, ¿ya? Eh, la misma cosa pasa en el mundo, ellos toman conocimiento de otras fuentes. Entonces ellos dicen, eso pasa porque tal cosa está sucediendo, o porque las estrellas se alinearon, o porque tal persona hizo tal cosa, porque el profeta dijo que eso iba a pasar. Pero en realidad no son conocimiento verdadero y siempre les falta algo y no satisface. Pode incluso satisfazer a curiosidade. Pode incluso dar uma sensação emocional de que tudo está bem. Pero em termos práticos não dá uma resposta. Pero e com nós outros? Passa o mesmo? Alguns Brahmins sim. Alguns Brahmins se assustam muito. Já se quedam meio desesperados quando as coisas não saem muito bem. Com COVID, com agora a situação de Brahma Kumaris, onde não há idades. As idades sempre foram fundamento, não? Foram a roca sobre a qual se construiu toda esta organização. E é uma organização de tradição oral, o sea, significa que muitas coisas se perdem no caminho, já se perderam já. Então, há muitos questionamentos, não? Talvez por isso o amor do domingo passado era tão importante, que era acabar com esses questionamentos. Pero é natural. Porque aunque sí tengamos el conocimiento de base,
Aún así, no lo estamos viviendo. No, no tuvimos el Dharma, no tuvimos la asimilación. No es parte de... Digamos el médico, volvemos al ejemplo del médico. El médico sabe todo, el mejor médico del mundo. Y justo cuando va a tratar, se da cuenta que es su hijo o su hija. ¿Qué va a pasar con ese médico? Probablemente él va a olvidar todo. O sea, no va a recordar nada, no va a saber qué hacer, va a quedar totalmente perdido. ¿Ya? De hecho, hay un código de ética, ¿no? Donde normalmente un médico no debe, por lo menos, operar a un pariente, ¿ya? Excepto la suegra, pero, digamos, así por hijos y tal, no. ¿Ya? Entonces, realmente es una cuestión y es una realidad de que los Brahmis fluctuamos entre tener conocimiento y no tener. La razón es obvia. Nuestro conocimiento no todo está en el alma, una gran parte está en el cerebro. Y el acceso al cerebro, ¿qué estaba hablando yo? Se olvida, ¿no? El olvido está de moda en el mundo entero. La gente se olvida de todas las cosas. Recuerdo hasta hoy en un vuelo, ¿no? Un chico allá, tal, atendiéndonos, ¿no? Entonces estaba preguntando qué queríamos para comer. Entonces él hizo así, para una persona dijo, hizo así, para la otra. Y hizo así para cinco. Se le olvidó. Cuando fue, le tocó preguntar de nuevo a cada uno. Ele quiso hacer parecer bueno, ¿no? Sin hablar nada, simplemente con la cara, pero después le tocó preguntar. El olvido es normal. Y si está en el cerebro, vamos a olvidar. Definitivamente vamos a olvidar. Tenemos que hacer una transfusión de todo el conocimiento que Baba me dio y que todo lo que escuché, de cientos de mules, miles de mules en algunos casos, al alma. El cerebro no le sirve tanto el conocimiento ya, de Baba. Al cerebro le sirve el conocimiento del clima para saber si levo paraguas o no. Al cerebro le sirve el conocimiento de la profesión para ver cómo trabajo, cómo actúo, cómo hago. Al alma le sirve el conocimiento de Baba profundamente. Y el alma manda en el cuerpo. Entonces, el conocimiento de Baba va a penetrar también en mis acciones, en mis cosas, en todo lo que yo hago, en el trabajo, manejar la familia, dieta, salud, todo eso va a entrar ahí. ¿Ya? Y actualmente lo hacemos también. O sea, cuando alguien va y piensa que yo sé cuidar de ese problema mío de salud, lo que es totalmente mentira, si no eres médico, no sabes, no sabes, es mentira, es mentira. O sea, pero ¿de dónde viene esa mentira? Es que probablemente en otra vida esa alma aprendió. A lo mejor era un médico en otra vida, o era un chamán, sabía alguna cosa de curación, pero ya estás en otra vida. En esta vida, esse conhecimento quizá te sirva, pero normalmente não. Então, essa parte é importante. Como hago para o conhecimento convertido em algo útil para el alma? Porque conocimiento de Baba a nivel físico no ayuda en muchas cosas. ¿Ya? Y de ahí viene el desarrollo de los poderes espirituales. Los poderes son una forma de yo poner el conocimiento en la vida práctica. De hecho, era algo que Kembai hablaba mucho cuando yo entré en Guiana. Él decía, conocimiento es el poder que tenemos. El arma principal que tenemos es el conocimiento para manejar todas las situaciones que hay, todas, sin excepción. El conocimiento te va a indicar que en tales situaciones tienes que hacer eso. En otras situaciones, ok. El conocimiento de Baba te va a indicar muchas cosas. Y muchas veces, si no todas, el conocimiento de Baba va a ir en contra la lógica, en contra el sentido común, en contra de las cosas físicas, de lo que hay, ¿no? De lo que existe. ¿Ya? Didi hablava sobre Peace Village, não? E Peace Village deu um salto alto incrível, ó, que foi que eles compraram um hotel cerquita. E era um hotel que, quando começamos a ir a Peace Village, estava funcionando. Parou de funcionar, volveu a funcionar, parou de funcionar. E já levava, creio que, 12 anos sem funcionar. Já.
¿Sabe qué significa una construcción 12 años sin operar, sin mantenimiento, sin nada? Bueno, y ellos no tienen un grupo tan grande de personas, son como 20 ya. Al começo eram 20, depois se chegaram a um ponto que eram 5. E agora volveram a ser 20 de novo. E é ilógico que comprem essa propriedade, é ilógico que tenham esse lugar. E además têm a casa ao lado, ou seja, quando uno sale de Peace Village para caminhar como yendo hacia abaixo, allá, uno sale por la recepção Loki, que já não se usa, não. Edifício primeiro que aparece, uno baja, la casa que está al otro lado de la calle es de Brahma Kumaris. La casa siguiente es de Brahma Kumaris. Y el hotel es lo que sigue. Entonces, todo eso ahí ahora es de Brahma Kumaris. ¿Ya? Pero es ilógico. Ellos no tienen la gente allá viviendo, no tienen nada de eso. Pero surgió la oportunidad y se decidiu comprar. E claro, não pode pensar, pois se Brahma Kumaris não compra, pode que uma organização que haga fiestas e tudo e comprem, e aí se ganhariam todo o ambiente espiritual. Isso não é lógico. Sin embargo, essa foi a orientação de Baba e lo hicieron. ¿Ya? Esa orientação de Baba en el sentido del instrumento. Ele dio la autorización y lo hicieron. Entonces, las orientaciones de Baba, del conocimiento de Baba, van normalmente en contra de lo que la cultura me dice, de lo que el mundo alrededor me dice. Entonces, yo tengo que, la primera cosa que tengo que hacer es usar más el conocimiento en la forma de poder. Não pensar em conhecimento como uma ilustração, como algo tipo, sabias que o número de átomos no universo se calcula em... sabe? Que é uma ilustração e não te dá muito benefício prático. Sino que o conhecimento é prático. Conhecimento é poder, é esforço. E o poder tem basicamente três utilidades na vida prática. Por isso, em esse mundo incerto, é importantíssimo. Primeiro, conhecimento. O ser poder é conhecimento na prática. E se eu tenho conhecimento, eu vou a manejar o mundo da incertidumbre com certeza. O sea, não me vou deixar levar por esse ambiente de medo, de susto, sabe? Ou seja, de estresse, de depressão, tantas coisas negativas que estão passando ainda. E aí Baba falava que nos Brahmis não leem muitas notícias, o que é bueno, porque o mundo está muito mal, as coisas estão muito, muito mal. Então, Baba nos dá o conhecimento. Que conhecimento Baba nos dá? Em que era estamos? É a idade de hierro, certo? Não só é a idade de hierro, estamos ao final da idade de hierro. Então, o que podemos esperar dos governos? Nada. Os presidentes, eles não têm força. Os reis, muito menos. Os primeiros-ministros não têm energia já. Não têm a capacidade de pensar, de fazer. Sabe, é como a gente trata de volver aos tempos antigos, porque esse provavelmente foi o tempo que eles viveram em outra vida. E les gostou, e essa experiência ela tem. E isso querem reviver, mas já não serve mais. É como comer um pão de 10 anos de vida, sabe? Se pode, mas não se recupera. Então, eu tenho que entender esse conhecimento. Estou vivendo em la idade de hierro. E esse é o mundo da idade. Outro conhecimento importante, Baba vino, ele criou uma idade nova, a idade da confluência. Então, se eu tenho a opção de eu viver na idade da confluência, usando o que se pueda de la idade de hierro, como este. Todo isso é de la idade de hierro. De todo o que vemos é de la idade de hierro. La idade da confluência tem zero, como se diz, asset, em espanhol, asset, não há nadie aqui que habla inglês. Asset, tem zero asset, tem zero mueble. A idade da confluência tem zero mueble, zero todo. Então,
O sea, não funciona nada na idade da confluência física. Todo é espírito. E essa es provavelmente a migração que os Brahmins vamos a hacer. Pouco a pouco, todo lo de la idade de hierro vai deixar de funcionar para nós. Pouco a pouco, todo lo de la idade de hierro já não vai servir. Hasta chegar um momento em que, literalmente, só o mínimo e o básico, comida, água e quito de cobertura aí, vamos a necessitar. Porque pouco a pouco, todo lo de la idade de hierro lo vamos deixar. Ou você vai ir, não é que não vamos, não é que naturalmente vamos a não querer usar. Tá? Que alguns brahmins na época, aí agora uma moda em Europa de que vários brahmins estão yendo a viver lejos das cidades, em ambiente de silêncio. E eu digo, tranquilo, a cidade eles vão chegar allá. Um dia vão abrir uma finca com ruído ao lado. Está tranquilo que vai chegar aí. Já? Você não tens como escapar da realidade. Não tens como. Es tu conta kármica, será, e te vai correr, aunque trates de aislar. Pero pouco a pouco a idade de hierro vai vai desaparecendo, vai deixando de funcionar. Já, hasta o momento que dinheiro não funcione, a tecnologia não funcione, nada, e eu tenha só o mínimo necessário para que o corpo sobreviva. E eu esteja transferido totalmente à confluência. Podem visualizar isso. Vai chegar esse momento. Então, esse conhecimento me vai ajudar em que a navegar por esses tempos de incertidumbre, pero de uma forma poderosa. Então, não é que, listo, então já não vou comer mais, já não vou viver allá em Moniquirá, lejos de toda a civilização. Não, não é isso, não vou fazer isso. Então, eu vou com o conhecimento de Baba, vou viver uma vida mais consciente, mais relevante, vou transformar minha realidade e os obstáculos e processos que vão a venir. Baba habla em las mores como resolverlo, Baba habla em las mores que há que fazer sobre isso. Então, eu vou seguir o que Baba habla, sencillamente. A segunda coisa importante é que o conhecimento de Baba nos vai ajudar em essa incertidumbre, claro, pero necessitamos também poder, força. Conhecimento é poder, pero necessito poder para aplicar o poder. Não, hoje Baba falava de que aun os que têm palácios são poderosos, mas não são tão poderosos para poner diamantes aí. Podem pensar em uma casa com diamantes na parede. Quantos policias não teriam que vigilá-lo? Quantos vigilantes não teriam que ter aí? Já, ou seja, então não tem lógica. Então hay poder também para aplicar o poder. Esse poder vem do yoga, que é outro tipo de poder específico. E com o yoga, mas o conhecimento juntos, aí já podemos enfrentar os obstáculos. E temos os 8 poderes. Temos, de hecho, mais de 60 poderes. Muito mais. Já há livro, não? Vocês receberam já por Rosário Hispano e tudo. Então, há muitos e muitos poderes espirituais para poder sobrelevar, superar os obstáculos. Alguns obstáculos é para destruir, outros obstáculos é para conviver, outros obstáculos serão para eu proteger a outras pessoas. Então, são diferentes tipos de obstáculos. E Baba em Las Moles, ele vai falando o que há que fazer em cada situação. Ele vai falando como são as coisas em cada medida. Já? O Baba falava hoje do obstáculo de que se a vaca não dá leite, não la encierram, aí a pobre isso. E essa é a expressão que usam, está escondendo a leite. Obviamente, a vaca não esconde a leite. Então, claro, se um Brahmin não dá a leite do conhecimento, lo encierra, ou seja, não lhe dão acesso a público, não a pessoas, já? Hasta que o Brahmin pratique, cree leite, e aí pueda dar leite a outros. Então, o que é a leite? É nutrição, sim? Ou seja, está em los animais, principalmente, durante bom tempo, é o único que comem, a vezes, por semanas, aí, meses, talvez, em algumas espécies. O único que comem é leite. Já é o único que os alimenta. Então, esse conhecimento que damos às demais pessoas é o único, hasta que elas tenham a capacidade de tomar conhecimento,
e ellas mismas fabricar su propia leche. Va a demorar un tiempo. Entonces, el yoga es necesario para yo vencer los obstáculos, pero el conocimiento es necesario para saber cómo se vencen esos obstáculos. Porque si yo trato de romper una montaña, ¿qué va a pasar? Voy a romper a mí primero. Más lógico de la montaña, ¿qué es? Volar por encima, rodearla, o aprender a manejar la vida en la montaña, ¿ya? Entonces, esa es una situación. Pero si alguien me está causando problemas y es una persona que yo la veo de vez en cuando, pues ya listo, no la veo. Evita esa calle, evita ese lugar. O sea, el conocimiento me dirá qué hago para ese obstáculo. Y la tercera cosa importante también, para vivir un mundo de suprema y profunda incertidumbre. De hecho, los académicos allá en Estados Unidos dijeron que ya no es un mundo de incertidumbre, es un mundo incomprensible, porque es peor que la incertidumbre. Pero ya no hay como ponerle piernas, nada. O sea, no tiene nada, nada es posible para entender. Nadie puede decir que clima hará mañana, excepto en Bogotá, que mañana es Viernes Joia, Viernes Santo Joia. Em 42, em 30 anos vivendo em Colômbia, em Bogotá, creo que foram como 5 ou 6 viernes que não choveram. Então, a possibilidade que llueva amanhã é altíssima. ¿Ya? Eso es lo único. ¿Ya? Pero de resto no tenemos ninguna certeza ya. Nada, nada. El clima es una de las cosas que asusta. Yo veía a Moira allá, así como si fuera calor. Estamos en abril, ya debería estar haciendo friocito por ahí. Pero ese es el cambio climático, el cambio económico. ¿Cómo será el orden geográfico mundial? ¿Qué sucederá? Todas las cosas son raras. Lo de la vacuna de la fiebre amarilla, de repente fue un toque de baba. Y los visitantes, porque ellos pueden entrar en Colombia y después puede que no los dejen entrar en otros países por el tema de la vacuna. Entonces le pedí a Carmen Alice que investigara sobre ese tema. Gracias, Carmen Alice. Aquí está Lidia, por si acaso, ¿no? Puede ayudar, quizá. Porque es una realidad. De hecho, Yogesh, a mí se me pasó totalmente. Centroamérica exige vacuna en todas partes. Algunos países más relajados, otros menos, pero en todos los países existe. Como yo siempre llevo la vacuna, yo ni siquiera recuerdo si me piden o no, ¿ya? Pero cuando Yogesh iba a Nicaragua por primera vez, un señor iba a Nicaragua, ahí le pidieron la vacuna de fiebre amarilla porque pasó por Colombia. Entonces, ahí le tocó no entrar, no pudo entrar y todo. Entonces, hay tantas cosas pasando. Pero la tercera cosa también es importante. Baba hoy hablaba de los 3 puntos, pero el domingo Baba hablaba en no cuestionar más. Mi poder y mi conocimiento, la prueba que realmente tengo conocimiento es que no cuestiono las cosas. Y esa es la base del estado libre de preocupación. Pero ojo, ojo, yo por ejemplo no cuestiono la física cuántica. ¿Por qué? Porque no la uso, no sé, no soy científico. Entonces, ojo, cuestionamiento solo es válido cuando tienes algo con que cuestionar. Entonces, yo voy a comprar algo en un supermercado y cuestiono, ¿será que yo como Brahmin puedo comerlo? Bueno, si yo voy a comprar, entonces sí, ahí tengo derecho a cuestionar. ¿Ya? Entonces, lo que Baba quería era un no cuestionamiento de cuando yo sí puedo cuestionar la situación. Cuando quien murió es un pariente, es un amigo. ¿Ya? Quando quem perdeu o dinheiro fui eu, foi outra pessoa. Entonces ahí uno se cuestiona, ¿verdad? Pero ese cuestionamiento que Bauer decía que no debo hacer. El otro cuestionamiento, no cuestiono por qué en Francia se hacen así las cosas, por qué en Inglaterra manejan el lado equivocado de la calle. Pues yo no vivo allá, ¿para qué voy a cuestionar? Entonces, el cuestionamiento significa eso. La base de la despreocupación es la preocupación. Tú solo llegas a un estado de despreocupación y tienes con qué preocupar. ¿Ya? Por eso cuando Baba hablaba de imperadores libres de preocupación, realmente ele estava hablando con las edades, não estava hablando com um. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve essas mules que Baba habla del estado libre de preocupación,
imperadores níveis de preocupação. Aí estava Dádico Marca sentado diante dele, e tu vas à história e vas a ver que um problema seríssimo estava passando nesse momento. Porque tu não pode despreocupar se não estás preocupado. ¿Sí? Resolve. ¿Ya? Tampoco es conseguir preocupaciones así gratis, pero es una cuestión práctica. No cuestiona. Segunda cosa importante es, en vez de cuestionar, Baba dio dos opciones. O vuelo o quedo, ay, 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 ¿no? Fly o ay, ay. Então, são duas opções possíveis. Qual delas duas é melhor? Volar, volar. Pero volar implica, então, um estado aviar, um estado sutil. Hoy, por ejemplo, es el primer día del retiro. Por tradición, en los últimos años, el jueves, lo que hacemos es que la gente queda libre y así. Pero la idea es que quede libre y quede en esa sutileza. Entonces, experimentar, o sea, hoy no hacer cosas pesadas, duras, sino ser más leve, ser más ligero en las cosas. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo tengo que volar, porque necesariamente voy a cuestionar. Mi intelecto quiere saber todo, el cerebro quiere saber todo. El cerebro del lado izquierdo, el cerebro izquierdo, quiere saber todo lo que pasa. Si no sabe, inventa. ¿Ya? Es el chismoso de los dos cerebros es el izquierdo. ¿Ya? Hay ese libro, ¿cómo se llama? Que aquí tenemos Stroke of Strike, Strike of Stroke. Sí, es un libro ahí que escribió una científica y ella explica justamente eso. Entonces, hay una tendencia en la conciencia del cuerpo de que yo quiero saber todo. No tengo que saber todo. No tengo que inventarme. Aquí en Colombia incluso mataron a una persona. Una Brahmin que dejó baba y tal, y vive allá en Londres y tal. Y fueron y dijeron, no, ella murió. No, no murió, nunca murió. Pero una hermana fue y se inventó esa historia. ¿Ya? Entonces, tomen cuidado. Entonces, no es ay, sino es volar. Y volar es conciencia de alma, pero angélica, conciencia sutil. Entonces, la última cosa es esa. Necesito ser muy, muy espiritual. Trabajar mucho en mi espiritualidad para que el conocimiento salga del cerebro y solo llene el cerebro de más células. ¿Para qué queremos más células allá? Pues hay montones. Y más bien pase el alma. Cuando el conocimiento entra en el alma, recibo toques de Baba. Baba me dice qué tengo que hacer. Baba me indica cómo hacer. No es que hay una voz que va a hablar, no. Nadie escucha una voz. ¿Ya? Es simplemente una experiencia. ¿Ok? ¿Está bien? Pues hoy prepárense sutilmente para el retiro. Arranca mañana. Será sobre los poderes, principalmente tres poderes que pensamos ahí. Sería bueno, que es aceptar, afrontar y avanzar. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en ellos. Y bueno, pues espero que todos tengan una bonita experiencia con eso. Om Shanti. Vamos a meditar un minutito ahí. Y qué lindo, vamos a tener la familia todos esos días.